Hola a todos, mi nombre es Jonathan Poveda Herrera y esto es Más como Jesús. El día de hoy estamos en la Sociedad Bíblica y me agrada poder presentar a mi amigo Javier Fallas. Javi, pues nos conocemos desde hace años en la iglesia y en otras oportunidades que hemos tenido de servir juntos. Sin embargo, bueno, Javi es teólogo y también es psicólogo, pero bueno, Javi, contanos un poco lo que haces acá. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Jona por la invitación. Como dice Jona, nos conocemos de hace muchos años, tanto en la iglesia como en las canchas. Qué Entonces, sí bueno. hemos tenido la oportunidad de compartir bastante. Y bueno, yo trabajo acá, estamos justamente acá en la Sociedad Bíblica. Aquí desempeño el rol de director de proyectos, ¿verdad? Y ya tengo 5 años de estar trabajando por acá y la verdad es una bendición, creo que mucha gente me dice que vivo como una burbuja porque aparte de ir a la iglesia, mi trabajo sigue siendo Claro. ministerial, ¿verdad? Entonces es algo bonito que tiene mi trabajo y que la verdad te agradezco a Dios poder servirle también a través de la Biblia, de la palabra, ¿no? Excelente, Javi. Bueno, para los que no saben absolutamente nada y nunca han escuchado qué es la sociedad bíblica, qué es una sociedad bíblica y qué hacen. Sí, bueno, la Sociedad Bíblica es un ministerio que tiene cerca de 200 años de existir, ¿verdad? La primera sociedad bíblica que se formó fue en Inglaterra, esa es como la primera en todo el mundo y después de ahí se fueron abriendo diferentes sociedades bíblicas de parte de misioneros que salían de Inglaterra, que se dedicaban a la causa bíblica. La misión de la sociedad bíblica yo creo que la podría resumir en 4 palabras, ¿verdad? La primera tiene que ver con traducción. Nosotros traducimos la palabra de Dios en todos los lenguajes y formatos que sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona es ciega, entonces nosotros vamos a hacer la Biblia en braille para hacerla Wow, accesible a él. qué increíble. Que si una persona habla bribri o cabecar o noe, nosotros vamos a traducir la Biblia para esa persona. Entonces el primer trabajo esencial de la sociedad bíblica, de cada sociedad bíblica en todos los países, es identificar esas poblaciones y cómo podemos llevarle la palabra en el formato y en el lenguaje de su corazón. Entonces nosotros traducimos la Biblia, nosotros publicamos la Biblia, ¿verdad? Hacemos las publicaciones en braille, hacemos las publicaciones en lenguas indígenas, hacemos las publicaciones si es necesario en letra grande para que las personas vean mejor, o en letra pequeña, o una presentación más compacta, o una presentación más grande, ¿no? Entonces publicamos, distribuimos, ¿verdad? Es parte de nuestro corazón que cada persona tenga acceso a la palabra de Dios y generamos interacción. Porque algo que nos hemos dado cuenta, Jona, es que no podemos limitar nuestra misión o no podemos limitar nuestra tarea a que una persona tenga la Biblia, nada más. Nos pasó una vez que andábamos eh, entregando Biblias, ¿verdad? Y entregamos una y se me acercó un joven y el joven lo que me dijo fue, si que muchas gracias por la Biblia, que la Biblia estaba muy linda, que estaba muy bonita, pero que la Biblia estaba muy bonita, que la Biblia estaba muy linda, pero que por dónde arrancaba. Ok, ¿Ok? Entonces, no basta solo con entregarla porque a veces partimos del hecho que la gente sabe que es un antiguo, un Nuevo Testamento, que sabe que es el es Pentateuco, que cierto, sabe sí. que es Sí, Génesis, sí. que sabe que es un Evangelio, partimos, muchas veces partimos desde la equivocación de pensar que todos saben eso. Entonces, nuestra última palabra más fuerte es interacción y es como la persona puede relacionarse con la palabra, profundizar con la palabra y conocer a Jesús a través de la palabra. Qué bueno eso que dices. Yo la primera vez que, en mis primeros podcasts, yo hablaba de qué era la gracia, de qué era cuando Cristo resucita. Y un día jugando Play con un amigo que escuchaba mis podcasts, me dice, Juana, ¿qué es la gracia? Ajá. Y yo le pregunto, ¿cómo que es la gracia, verdad? Porque son conceptos que tal vez para uno que lleva bastantes años en la fe son demasiado comunes. Ujú. Pero para gente que tal vez está partiendo de cero, no va a la iglesia, no tiene tal vez un background religioso, pues no sabe qué son esas cosas. Y eso es muy importante. Decías algo muy... y lo veía en la cédula. La cédula nuestra siempre tiene el braille.
No sabe Claro. qué es eso, ¿verdad? Y uno que tal vez no tiene esas realidades, a mí me operaron de los ojos hace poco. Tengo las letras, si usted ha visto como su abuelo usa el teléfono y que tiene las letras gigantes, así lo tengo yo. Y son detalles que uno no pensaría, ¿verdad? Que para usted le regala una Biblia a alguien que no puede ver o que le cuesta mucho una letra pequeña, que es lo que siempre mi papá dice, ¿verdad? No, es que yo esas Biblias no me sirven, una letra pequeña. Entonces, Sí. bueno, entonces son detalles muy importantes. Ahora bien, mencionabas el hecho de, ok, una lengua abribri, por ejemplo, que es los que no saben, es una zona indígena en Costa Rica, ¿verdad? Y ellos tienen su propio idioma, su propio dialecto. ¿Cómo es ese proceso de hacer esas traducciones? Sí, bueno, justamente el fin de semana pasado andábamos visitando la zona Nove. Para los que no conocen, también la zona Nove o los Nove es una etnia indígena acá en Costa Rica que provenía de Panamá y se estableció acá en Costa Ok. Rica. Eh, y estamos traduciendo el Nuevo Testamento para ellos. Ahora, un proceso de traducción del Nuevo Testamento, ¿cuánto calculas más o menos que la sociedad bíblica puede tardar traduciendo un Nuevo Testamento? Ay, ¿a cuánto pueden durar? Un año, poniéndole mucho, no sé, tal vez, no sé, yo sé que Ok. debe ser un Nosotros, montón. yo siempre hago esa pregunta porque sí, muchas personas piensan que un año por la tecnología que hay hoy Claro, en día y todo, ¿verdad? Pero en realidad un proceso de traducción tarda cerca de 15 años más o menos. wow. Es un proceso bastante largo porque buscamos que en la traducción el texto esté apegado a los manuscritos originales, pero que también logre hablar a la comunidad que va a recibir ese Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro, De sí. nada sirve que vos hagas una traducción que está muy apegada a los manuscritos, pero a la hora en que la persona la lee no entiende absolutamente nada de lo que le está diciendo. Sí, sí, no es práctica, tal vez. Exactamente. Y en las comunidades indígenas pasa algo muy curioso, que hay muchas palabras que tal vez para vos y para mí son muy comunes, que tal vez para ellos no. Te pongo un ejemplo. Yo te digo la palabra desierto. E inmediatamente en tu cabeza y en la gente que nos está escuchando vino una imagen de lo que es un desierto, vino calor, arena, animales, algún tipo de vegetación. O sea, ya nos hicimos una imagen, tenemos un constructo de lo que es un desierto. Pero yo le digo a un nove la palabra desierto y no le evoca absolutamente nada. Me imagino que está en la zona montañosa. Sí, Exactamente. ¿no? No, él o ella no les evoca qué es un desierto. O Claro. por ejemplo la palabra camello. Vos y yo, aunque no hayamos visto uno en vivo, Claro. tenemos como una imagen de lo que es un camello. Y Wow. ellos no. Y todas estas palabras aparecen en el Nuevo Testamento. En los evangelios, cuando Jesús va al desierto, ¿verdad? Cuando Jesús dice es más fácil para un camello pasar por la Exacto. aguja, por el ojo de una aguja, que un rico pueda entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y todas estas palabras aparecen ahí, nosotros las pasamos de largo, pero en las traducciones son palabras que tal vez ellos no asocian absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que hacerlos muy ilustrados, los Nuevos Testamentos, y a veces no utilizamos la palabra desierto. Por ejemplo, en el Nuevo se utilizó un lugar árido o un lugar seco, Wow. ¿verdad? Para que ellos entendieran más o menos a qué hacíamos referencia. Y eso hace que los versículos, que tal vez son cortos, Jesús fue llevado al desierto, se transforme en Jesús fue llevado a un lugar seco O árido, claro. y árido, para que ellos puedan entender lo que se está haciendo. Y eso con palabras como Sí, sí, camello, como claro, por desierto. supuesto. Pero si ya hablamos como de las palabras que vos decís, gracia, Wow. santificación, redención, justificación, en el idioma de ellos no existe una palabra que apunte necesariamente a lo que es la gracia o que apunte necesariamente cuando nosotros decimos redención. Entonces los procesos se vuelven muy complejos de Claro, traducción porque hay que explicar el término, por ¿no? supuesto. Hay que explicar lo que hay detrás. Por ejemplo, en la cultura Nove, esto es algo muy curioso, no existe la palabra gracias. No. Eso de que yo te Sí, entrego algo y que vos sí, me decís gracias. gracias o algo así, esa palabra no existe. Y Qué es una de loco. las palabras más repetidas del Nuevo Testamento. Claro. Entonces, ¿cómo Jesús dio gracias Qué por los gra- alimentos?
¿Cómo vos explicas esa acción? Entonces esos son los desafíos que tenemos a la hora de las traducciones y por eso se extiende muchísimo. Aparte que se busca que las comunidades formen parte del proceso de traducción. Nuestros traductores son noves, ¿verdad? Que están siendo asesorados por el equipo de la Sociedad Bíblica, pero son noes, ¿verdad? Porque ellos son los que mejor entienden su idioma, son los que mejor entienden cómo comunicarlo, cómo transmitirlo, ¿no? Entonces sí, son procesos largos, pero maravillosos. No hay nada más lindo que nosotros abramos la Biblia y la podamos leer en nuestro idioma y poder entender lo que dice ahí. Cierto. Y eso es lo que nosotros queremos con todas las poblaciones que hay en el país. No, y mencionas algo muy importante, incluso muchas veces nosotros, o yo siempre recomiendo cuando leemos la Biblia, buscar varias traducciones, varias versiones, y no me puedo imaginar el gran reto. Si a veces uno, a mí siempre me costó mucho de niño leer la Reina Valera, y decía, no, yo no entiendo nada de lo que dicen, hablan inglés, español antiguo, ¿verdad? Entonces van saliendo nuevas versiones y ya uno va haciendo como esa relación, pero son cosas que uno no se da cuenta. Inclusive hay un tema que eso debe ser costoso. Recuerdo una vez que yo fui a Passion, que es un congreso en Estados Unidos, y todos los fondos que se recogieron fue para costear traducciones de la Biblia. Y yo empecé a investigar un poco y es costoso. Es ir a Nove, por ejemplo, que es lo que me imagino que lo que se les paga a los traductores, los recursos, que buscar ayuda, que los profesionales, producir las Biblias, ¿verdad? Que es todo un reto. Entonces, pues son cosas que uno no toma en cuenta. Y pues no, y alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Definitivamente es todo un reto. Ahora bien, es que me dejó pensando eso, lo del camello, ¿sabes? ¿Cómo le explica a un camello a alguien que está metido en la montaña y que nunca ha salido de esa zona, ¿verdad? Exactamente. Son cosas que no... Hay muchas palabras que definitivamente encontramos como ese desafío, ¿verdad? Pero esa es la riqueza. Vos decías algo y creo que eso nos ayuda también a concientizar, ¿verdad? Qué difícil encontrar, por ejemplo, hay mucha gente que encuentra esa dificultad de leer La Reina Valera 1960. Claro. Pero vos tenés la posibilidad de leer Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual o alguna de otras versiones. Tenés varias versiones a disposición en el español. Pero, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vos pudiste leer de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y lo pudiste leer en tu idioma y lo entendiste. Qué maravilloso es que un Noé pueda leer esas palabras en su propio idioma. Y nosotros siempre decimos eso, Dios habla Noé, Dios habla el lenguaje de nuestro corazón. Sí, por supuesto. Dios habla el lenguaje de nuestro corazón. Y por eso esos procesos de traducción son tan importantes, ¿verdad? Porque no hay nada más lindo que escuchar la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios en el idioma que nosotros tenemos. Y a veces no valoramos eso. Pasa con la Biblia en español. Nosotros pensamos que la Biblia al español siempre ha existido, siempre ha estado ahí desde los comienzos, ¿verdad? Sí. Y la Biblia del español tiene un poquito más de 450 años de existir. Wow. E involucró personas que fueron perseguidas, personas que fueron amenazadas, personas que tuvieron que viajar de diferentes países huyendo de la persecución por traducir la Biblia en un idioma en el que usted y yo podamos entender, ¿verdad? Entonces, definitivamente los procesos de traducción, los proyectos de traducción son procesos que tenemos que apoyar y son procesos que tenemos que siempre estar orando, ¿verdad? Nosotros siempre pedimos eso. Oren por los traductores, oren por las personas que están allá, oren porque para que se vuelva relevante, para que las personas conozcan eso, ¿verdad? Y nosotros, es nuestra expectativa ir a tocar las puertas también del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, ¿no? Y decirles, esto va a permitir que la lengua se preserve. Claro, por supuesto. Que la lengua no se pueda preservar, ¿no? Entonces, son proyectos muy lindos, ¿verdad? Y es lindo saber que Dios también habla nuestro idioma, ¿no? Sí, no, y tocas un punto muy importante que es, hubo gente que fue perseguida para esas traducciones, o que lo que sucedía en la Edad Media. En la Edad Media tenemos tal vez en la Iglesia Católica y solo el padre sabe hablar, o solo sabe leer, y él lee ante todos, ¿verdad? Y eso permite que de usted dependa tal vez de otra persona, que eso no está mal. Pero qué más enriquecedor de yo agarrar la Biblia y yo solo con Dios. Pasa eso en los tiempos en los que surge la
la Biblia al español, ¿verdad? Que el que la publica en su totalidad de los manuscritos antiguos, ya existían Claro. algunas porciones de la Biblia traducidas al castellano, pero el que la publica desde los idiomas originales y en su totalidad, por primera vez es Casiodoro de Reina, ¿verdad? Y Casiodoro de Reina fue perseguido por traducir la Biblia al español, ¿verdad? Porque la Biblia oficial en ese entonces era latín, pero nadie hablaba latín. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a entender lo que me está diciendo Dios o lo que me está queriendo hablar Dios a través de su escritura, ¿verdad? Si está en un idioma que yo no entiendo. Entonces, Casiodoro de Reina fue perseguido, tardó también cerca de 15 años en ese proceso. Wow. Fue perseguido en Inglaterra, fue perseguido en Países Bajos y es hasta que llega a Suiza que logra publicarla. La publica en septiembre, el 26 de septiembre de 1569 o 1469, si no me equivoco. Por ahí. Por ahí, creo que 1569. Es que publica la Biblia del Oso, que es la primera Biblia, ¿verdad? La famosa Biblia del Oso. La famosa Biblia del Oso, ¿verdad? Y después Cipriano de Valera hace una revisión de esa Biblia en 1602, y ahí es donde viene el nombre Reina Valera, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, Reina Valera. Por estos dos traductores de la Biblia al español es que la Reina Valera recibe su nombre. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Yo siempre pensaba Sí. que había una reina o Sí. algo así. Bueno, y no, qué buen facto. Me quedo pensando en varias cosas, y es que aquí siempre hablamos mucho sobre ir a ser discípulos, predicar el evangelio, ¿verdad? Que es la famosa gran comisión, Mateo 28. Y la traducción de la Biblia yo diría que es parte de ser discípulos, porque de nada sirve a usted darle a una persona indígena, bueno, tome este libro y muchas gracias y nos vamos. Claro. Es todo el acompañamiento que hay detrás, y pues al final y al cabo pues es parte de lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? De repente algunos de nosotros estamos acostumbrados a servir a Dios en cosas tal vez más a corto plazo, pero de retos también como esos que son muy a largo plazo, y bueno, gracias a Dios hay alguien que los está haciendo. Ahora bien, Javi, ya conocemos un poco de todo lo que ustedes hacen, cómo nos podemos involucrar. ¿Cómo alguien que está escuchando esto, que dice, wow, me encanta lo que ustedes están haciendo, cómo alguien se puede involucrar con la sociedad bíblica? Sí, bueno, eso, justo todo esto que hemos estado hablando, eso es nada más una parte Claro. de todo el trabajo que hace la Sociedad Bíblica, porque aparte de los proyectos de traducción, nosotros manejamos otro tipo de proyectos. La Sociedad Bíblica, parte de su ADN es ser herramienta de la iglesia. ¿Qué implica esto? Que si las iglesias nos dicen, mira, necesitamos algún material que aborde o que permita trabajar en familia, entonces la Sociedad Bíblica empieza a hacer labores, empieza a hacer trabajos para publicar material, ¿verdad? Que ayude a que las familias se junten, Qué a que bueno. las familias lean en conjunto. Entonces, nuestro trabajo no solo involucra los proyectos de traducción, sino proyectos de interacción bíblica, ¿verdad? Cómo la gente puede relacionarse con la palabra, y muchos de esos proyectos nacen de la necesidad de la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos proyectos que se trabajan con familias, tenemos proyectos con familias en iglesias, tenemos proyectos que se trabajan en cárceles, en escuelas, Qué bueno. tenemos proyectos que se trabajan, bueno, en comunidades indígenas, en zonas urbano marginales, tenemos muchos proyectos con personas con discapacidad visual. Entonces, ¿cómo involucrarse? Bueno, eso es muy sencillo. Nosotros lo resumimos en tres áreas de acción. Una de ellas es orar, Buenísimo. ¿verdad? Orar por la sociedad bíblica, orar por el trabajo que hacemos, orar por los proyectos que tenemos a cargo, orar por la iglesia en Costa Rica, orar por las personas para que haya una apertura cada vez mayor al evangelio, a la palabra de Dios, ¿no? Y la oración es poderosa, la misma Por Biblia nos supuesto. dice eso, ¿verdad? Que la oración es poderosa, y siempre invitamos eso, a que puedan orar. La segunda forma es a través de las donaciones. Vos decías, esos proyectos son costosos, Claro. y todos los recursos que nosotros damos a través de nuestros proyectos, nosotros los damos de forma gratuita. Por ejemplo, un proyecto que nosotros tenemos, que es el de familia, es un libro que tiene 100 lecciones bíblicas.
Y esas 100 lecciones bíblicas, la idea es que las familias en sus hogares puedan ir leyendo una cada semana o dos cada semana, y viene con preguntas para realizar, viene con una porción de la Biblia y viene con actividades. El costo de producción de ese libro tiene un valor de 15,000 colones. Eso es lo Wow, que vale. Y nosotros entregamos ese libro de forma gratuita qué a bueno. las iglesias que quieren formar parte del proyecto. Hemos entregado ya 25,000 de esas Biblias a lo largo del O país. sea, hagan la mate en la Exactamente. matemática. Y todo de forma gratuita. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eh, a través de las donaciones, de donantes, de personas que deciden donar a la causa bíblica, que creen en nuestro trabajo, que creen en nuestros proyectos, que creen en el impacto de la palabra de Dios acá en Costa Rica. Entonces, esa es otra de las segundas formas en las que pueden colaborar con la sociedad bíblica, a través de las donaciones. Buenísimo. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero cuando ustedes compran una Biblia acá, en Ujú. la sociedad bíblica, ustedes están ayudando a nuestros proyectos. Qué bueno. Entonces, eso le da un sentido mayor a mi compra, porque no solo estoy comprando una Biblia Sí. para mí, ¿verdad? Para ir y leerla a mi casa o para ir a la iglesia, sino que esa Biblia que usted compró acá está ayudando a financiar nuestros proyectos de traducción y nuestros proyectos de interacción bíblica, y que la Biblia llegue de forma gratuita a esas familias, a la gente en las cárceles, a la gente en las escuelas, a la gente con discapacidad visual. Y eso es importante. Ese es el segundo. Y el tercero es a través del voluntariado. Qué bueno. Entonces, si usted se siente convocado a formar parte activa en alguno de estos proyectos, ¿verdad? O quiere conocer más, o por ejemplo en esta visita NOE que nosotros hicimos, Claro. que probablemente vayamos a ir en diciembre, nuevamente, diciembre, enero, probablemente volvamos a ir, y usted dice, uy, yo quiero ir, quiero formar parte de este proyecto de traducción, eh, usted puede hacerlo. Usted puede no solo donar de su recurso, sino también donar de su tiempo y de sus talentos, para que más personas puedan ayudar, y para que más personas puedan llegar a recibir la palabra de Dios. No, y qué bueno. Definitivamente, ¿cómo lo pongo en palabras? Pues es un gran reto. Es un gran reto. Vamos contra cultura, ¿verdad? Obviamente, esto es ir contra cultura. Pensaba en varias cosas. Bueno, apoyen, de verdad. Si usted cree, como decía Javi, toda la transformación que hay a través de la palabra de Dios y que otros lo conozcan, así como usted también ha tenido la oportunidad de conocerlo, pues qué mejor forma de apoyar a la sociedad bíblica. Este, mencionabas un par de cosas que me dejaron pensando. Hemos sacado a Dios de los colegios, hemos sacado a Dios de los hogares, hemos sacado a Dios de muchos lugares. Tenía un amigo que en el trabajo quería abrir un grupo pequeño, como un estudio bíblico en el trabajo, porque el trabajo apoyaba otro tipo de grupos. Otro grupo, digamos, de grupos sociales, es que le podemos decir así. Pero resulta que él no pudo hacer este grupo porque lo que predicaba él, obviamente lo que él lo predica la Biblia, iba en contra de otros grupos. Ir en contra del matrimonio, por ejemplo, homosexual, LGBTQ+, todo eso. Entonces, como había un grupo de eso, ya no se podía tener grupo de Dios. Mm. Y, y de muchos lugares hemos sacado a Dios. Y quiero hablar tal vez un caso muy, muy importante, que los que no son de Costa Rica, tal vez me escuchan de otros países, se ha vuelto muy viral este video de un hombre, bueno, un chiquillo del colegio que agrede a una compañera del colegio, pasa todo lo que pasa. Tenemos nuestros estudiantes están sufriendo bullying a una escala. No estoy diciendo que antes no pasaba, esto siempre ha sucedido, pero la falta de Dios en los colegios, la falta de Dios en los hogares. En el podcast pasado hablábamos cómo la educación debe partir empezando desde el hogar. Desde el hogar. Ya no, Dios no está en los hogares. Entonces, nunca había pensado en que es importante que alguien creara recursos para llevarlos a las escuelas, a los hogares, Ministerio de Cultura, a todos esos lugares que has mencionado. Entonces, tenía una pregunta ahí que no apunté, pero van surgiendo preguntas. Sí. ¿Cómo es ese proceso de tocar la puerta, involucrarse tal vez, por ejemplo, con cosas con el gobierno, Ministerio de Cultura, o tal vez en escuelas? ¿Cómo es ese proceso, verdad? Porque me imagino que no va a ser tan fácil. No, pero el Señor es bueno. Y la verdad es que nos ha dado gracia Qué bueno. para, para poder
por ejemplo, nosotros acá, justo donde estamos, está el Museo de la Biblia. Y nosotros tenemos un museo itinerante, es un museo que podemos transportar, Wow, ¿verdad? Y esto lo que nos ha permitido es entrar a las escuelas públicas y privadas y dar el Museo de la qué Biblia. bueno. Nosotros, claro, es nuestro caballito de Troya porque lo presentamos, tratamos de presentar la Biblia como todo ese valor histórico, cultural que tiene y Cierto, sus aportes a la construcción de la sociedad costarricense, pero siempre aprovechamos para por supuesto. tirar el palito, ¿verdad? Y hablar de cómo este libro transformó no solo nuestro país, transformó el mundo, sino que puede transformar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es todo un arte, ¿verdad? Porque inclusive la Biblia Jesús nos lo advirtió, nos hace, yo los voy a mandar a ustedes entre lobos. Es cierto. Y ustedes tienen que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. Y esta invitación es, hay que ser inteligentes a la hora de aproximarnos a ciertas esferas, ¿verdad? Y tratar de comunicar bien el trabajo que queremos hacer, porque efectivamente han habido muchos esfuerzos secularizantes, muchos esfuerzos por sacar la Biblia, la fe, los valores cristianos de muchos espacios, ¿verdad? Pero el Señor ha sido bueno y nuestros proyectos nos han permitido volver a esos círculos y volver a esos espacios. Por ejemplo, el proyecto de familia logramos presentarlo en varias escuelas públicas como un libro, un material que se puede utilizar para enseñar valores. Eh, y así es como la Biblia está llegando Claro. en estos formatos, ¿verdad? Entonces, creo que el Señor nos ha dado gracia, creo que el Señor ha sido bueno, creo que el Señor es dueño de las escuelas, de cualquier poder de la República, de cualquier ministerio, Él es dueño de absolutamente todo. Y Él, si nosotros somos diligentes con el ministerio que nos ha dado, con la misión que nos ha dado, Él nos va a abrir las puertas, ¿verdad? Y Así eso, es. y hemos sido testigos de eso y hemos experimentado eso, de cómo la Biblia está volviendo a las escuelas, cómo la Biblia está volviendo a los colegios, Qué bueno. cómo la Biblia está volviendo a los ministerios. Hemos tenido la posibilidad de capacitar al ministerio, a partes del Ministerio de Salud, a las COMATS, a las comisiones de accesibilidad de las diferentes municipalidades, con nuestros talleres y nuestros cursos para la persona con discapacidad visual. Hemos podido estar con el Ministerio de Gobernación a través de los diferentes talleres y programas que tenemos, ¿verdad? Y todos esos son excusas Claro. bien preparadas, bien formadas, con profesionales detrás, pero para poder presentar el Evangelio de una manera fresca y que pueda llegar a esas esferas, ¿verdad? Entonces, creo que es una cuestión de intencionalidad. Sé que no estamos solos, la sociedad bíblica no está sola. Hay, pues como te mencioné, somos herramienta de la Sí. iglesia y hay muchos esfuerzos eclesiásticos por alcanzar estas esferas y hay muchos esfuerzos de muchos ministerios que están haciendo trabajo social, ¿verdad? Y que están recibiendo apoyo del gobierno, porque lo que están haciendo las iglesias y los ministerios no lo está haciendo el gobierno, Ujú. que es atender, y la misma Biblia nos invita a atender al huérfano, Así es. atender a la viuda, atender, y la iglesia, los ministerios están atendiendo al pobre, están atendiendo a la viuda, están atendiendo al huérfano, están atendiendo al inmigrante, las olas de migración que estamos experimentando. Sí, claro. La iglesia está haciendo algo, los ministerios están haciendo algo y el punto es hacer, ¿verdad? Porque a veces como que nos quedamos esperando Sí. y queremos como recibir la ayuda o que se abre la puerta, pero no, si vos empezás a accionar y te empezás a mover, las cosas se van a ir dando. Vos hace tu parte, que el Señor va a hacer tu parte, y creo que la sociedad bíblica ha sido una fiel testigo de esto. Se me viene este versículo, Santiago 2:17, creo que es la fe sin obras está muertas. Y definitivamente, o sea, Dios no nos llamó solo a una fe de teoría, sino también de práctica. Mm. Y de verdad que admiro mucho lo que ustedes hacen, también era un poco lo que me emocionaba venir por acá. Estos días, esta semana estuve evangelizando en las calles. Estuvimos repartiendo Biblias con una organización Jucum o YWAM, Jóvenes con una Misión. Y creo que la traducción era NBI, Nueva Versión Internacional.
Entonces, tocando las puertas, sucedía algo muy interesante. Si ustedes qué son, ustedes son católicos, ustedes son cristianos, son evangélicos, ¿a qué iglesia van? Y entonces, bueno, ya nos explicaba, ¿verdad? Un poco cómo funciona eso en la sociedad bíblica, que me imagino que sucede. Cómo tal vez uno no se pueda pegar como a un dogma como tal o a un apellido, yo le llamo apellido, ¿verdad? Ajá. Cómo una sociedad se mantiene sabiendo que tiene como unas bases saludables, pero Sí. también firmes. Ajá, nuestro eje, muy buena pregunta porque también nos hacen mucho y es una pregunta que en redes sociales también suele Me puedo aparecer imaginar, sí. mucho, sí, y, y extremos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Católicos que nos insultan, a como evangélicos que también nos Wow. insultan, ¿verdad? La sociedad bíblica, he estado mencionando como varias Sí. características de la sociedad bíblica, de su ADN, ¿verdad? Y otra característica que tiene la sociedad bíblica es que la sociedad bíblica es interdenominacional e interconfesional, Ok. ¿verdad? Entonces, eso es una de las características de nuestro ADN, que se relaciona con el hecho de que somos herramienta de la iglesia. La sociedad bíblica sirve a la iglesia católica Ok. como sirve también a la iglesia Excelente. evangélica, ¿verdad? En nuestro equipo tenemos católicos, como también tenemos evangélicos, y dentro de los evangélicos tenemos pentecostales, bautistas, y tenemos variedad, ¿verdad? Y nuestro trabajo también es o sea, Por supuesto. si yo te digo, con todas las iglesias y denominaciones que nosotros trabajamos, es bastante macro, son muchísimas, Qué ¿verdad? bueno. Y yo una vez, en una de las reuniones que teníamos, ¿verdad? De uno de nuestros proyectos, estaba sentado y en la mesa tenía pastores bautistas, pentecostales, presbiterianos, había gente de la denominación de Asamblea de Dios, cuadrangulares, el Evangelio completo, Me puedo imaginar. metodistas. Era una mesa y estaban todos ahí. Y yo dije, lo único que puede convocarnos a todos a una misma mesa es la palabra del Señor. Así es. Es la palabra del Señor. Entonces nosotros nos centramos en la Biblia, no entramos en temas dogmáticos, Claro. no entramos en temas doctrinales, nos centramos en la Biblia y queremos que la Biblia sea accesible para un pentecostal, como para un bautista, como para un Qué bueno. metodista, como para un católico. Y vamos a trabajar con estas iglesias para poder servirles de la mejor manera y que puedan tener acceso, ¿verdad? Y es un trabajo complicado porque por eso mismo, porque siempre hay extremos. Y Por siempre hay supuesto. gente que va a decir, no, pero es que ustedes mutilaron la Biblia porque los católicos dicen que nosotros le sacamos libros Es y los correcto. evangélicos nos dicen que nosotros más bien le agregamos Le libros, agregamos. ¿verdad? Entonces siempre hay ese debate, siempre hay ese conflicto, pero nosotros sabemos a qué fuimos llamados y buscamos servirle a todas las iglesias en general. Qué bueno. Y lo que nos convoca a una misma mesa sigue siendo lo mismo, sigue siendo la palabra de Dios, que no importa el apellido religioso, como vos Es le correcto. llamás, que vos tengas, todos estamos trabajando bajo la autoridad del mismo Señor, ¿verdad? Y todos queremos lo mismo, y es que alguien más se encuentre con Jesús, Así y es. que alguien más lo acepte como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y creo que cuando dejamos de lado esas pequeñas diferencias que tenemos y nos centramos en lo verdaderamente esencial, podemos hacer cosas maravillosas. Excelente, ¿no? No, excelente. Yo creo que pasamos muchas veces peleando si usted a la iglesia puede ir con gorra, no puede ir con gorra. Un día estaba en una iglesia y este invitado, obviamente no va a decir el nombre, muy reconocido, dice, es que usted a la iglesia no debe ir en short. Y a la par mía tengo un amigo que está en short y me dice, ¿qué hago? Me voy vacilando, ¿verdad? Y veía un video en redes sociales de una persona que quiso hacer un congreso en su país, si no me equivoco era México. Entonces dice que qué bonito sería si todos los creyentes en Jesús pudiéramos tener un congreso juntos. Y mencionaba entonces él se va a la iglesia bautista y dice, le cuenta todo el proyecto, vamos a hacer este congreso, queremos un avivamiento, que es la palabra que usa. Ajá. Entonces, pues el líder le dice, pero van a ir los pentecostales, es que ellos hacen mucho ruido. No, yo me salgo fuera. Bueno, va donde los pentecostales, por decirlo así, y dice, pero van a ir los bautistas, es que ellos son muy tranquilitos y solo himnos, ¿verdad? Nosotros queremos batería y guitarra y todo lo que conocemos. Bueno, yo me salgo. Y así con todas las denominaciones, ¿verdad? Y yo creo que
ya no estamos para tener tantas barreras. Creo que ya no estamos para tener tantas barreras. Y por eso te hacía esa pregunta, porque sé que muchos que van a ver van a decir, bueno, ¿cuál es el partido que toman la sociedad? ¿Cuál es el partido que toma más como Jesús también? De ahí se llama más como Jesús. Claro. No se llama más evangélico, más bautista, más católico, no, más como Jesús. Y eso es un poco del centro. Pero, Javi, cerrando un poco ya, no sé si quieres decir algo más algo que hace la sociedad. Bueno, ya lo has dejado muy claro. No sé, algún comentario. Sí, nada, creo que invitarles a que verdaderamente podamos pasar tiempo con la palabra, a verdaderamente profundizar en ella, a verdaderamente poder leerla. Mucha gente siempre dice como, uy, Dios, háblame, Señor, dime algo. O decimos, ¿por qué nuestro Dios no es como el Dios, no vuelve como al Dios del Antiguo Testamento, que aparecía una columna de fuego o que hablaba a través de una zarza, ¿verdad? Y la misma Biblia dice que la palabra profética más segura es la escritura, ¿no? Qué bueno. Y a veces andamos buscando como esa voz y la tenemos en la escritura. Entonces, si usted quiere saber qué tiene Dios que decirle, si usted quiere escuchar la voz de Dios, tómese el tiempo para leer la palabra, tómese el tiempo para profundizar en ella, tómese el tiempo para conocerla a fondo. Hace un año o dos hicimos como una campaña que se llama, para Navidad, que se llamaba como el regalo inagotable, Qué así bueno. se llamaba. Entonces le preguntábamos a la gente como, ¿cuál ha sido el mejor regalo que usted ha recibido? El que usted recuerda así como que usted lo recibió Sí. y usted se volvió loco, ¿verdad? Entonces la gente decía, no, un robot que me dieron, no, unos patines que me dieron, que todo el mundo los tenía, que estaban de moda y me los regalaron, ¿verdad? Y todo, y nos contaban cómo esa experiencia, la emoción. Y la siguiente pregunta era, ¿y dónde están los patines? Entonces nos decían, ¿o dónde está ese robot? ¿Dónde está ese regalo? No, se perdió, se dañó, nos pasamos de casa, en algún punto se dio, o se lo regalamos a otra persona, o no sé dónde está, ¿verdad? Y después le preguntábamos, ¿y cuál es ese versículo de la Biblia que cuando usted lo leyó le tocó, le transformó, todo, ¿verdad? Y nos compartían su versículo y le preguntábamos, ¿hace cuánto recibió, hace cuánto fue que pasó eso? Y nos decían, hace 17 años, hace 15 años, sí. hace 12 años. Para toda la vida. ¿Verdad? Y entonces la campaña decía, hay juguetes, hay regalos que se dañan, que se pierden, que se pasan de casa a casa y dejan de estar, pero hay regalos que no se acaban. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Que no importa la cantidad de años que pasen, no importa inclusive si usted en algún momento decide dimitir de su fe, lo que el Señor ha hablado a su vida, tarde o temprano va a volver. La misma palabra dice, mi palabra no vuelve vacía y va a cumplir su propósito. Entonces, experimentemos eso. Yo estoy seguro que hay algo que el Señor tiene que decirle a través de su escritura para el momento puntual que usted está viviendo, para la circunstancia puntual que usted está viviendo. Y son esas palabras. Vos tendrás tu texto de vida, yo tengo mis textos de vida. Y fueron momentos en los que el Señor nos habló y esa palabra llegó a lo más profundo de nuestro corazón. Dice la misma Biblia que es esta espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser y que juzga los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué otro libro puede hacer eso? Solo la palabra puede llegar de esa manera tan profunda. Así que pasemos tiempo con ella. Excelente. No, bueno, Javi, gracias por venir. Antes de cerrar, los invito a comprar su journal. Es una libreta que he sacado para los estudios y notas bíblicas y al igual que lo que sucede con la sociedad, todo lo que recaudemos para eso viene para costear estos proyectos. Y cerrar, Javi, ¿dónde están ubicados por si los quieren venir a visitar? Sí, nosotros estamos ubicados al costado de las piscinas de Plaza Iques. Así que pueden poner en Waze Sociedad Bíblica de Costa Rica, acá mismo está el museo y acá mismo está la tienda. Y nada más me avisan con tiempo para que yo los pueda atender también. Excelente. Aparecen en Instagram como CR Bíblica, entonces también los invito a seguirlos. Y para cerrar, ¿qué pueden encontrar en el museo?
Bueno, el museo es un recorrido de bastantes años de historia, pero tratamos de hacerlo brevemente. Entonces, arranca desde los tiempos de la invención, desde los idiomas, desde la Torre de Babel, imagínate, desde la Torre de Babel hasta cómo llega la Biblia acá a Costa Rica. Y aquí van a poder encontrar los materiales que se utilizaban para las primeras ediciones de la Biblia, van a poder encontrar Biblias históricas, van a poder encontrar muchísima historia, cómo llega la Biblia acá a Costa Rica, Biblias en diferentes idiomas, en diferentes formatos, artículos, piezas arqueológicas. Es una experiencia maravillosa y la verdad es que contesta muchas preguntas que nosotros tenemos, claro, que también nos hacen que tal vez nosotros tenemos muchos años en iglesia, muchos años en la fe y no contestamos, como ¿la Biblia fue alterada o no? Claro. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuáles manuscritos se utilizaron? Bueno, todas esas preguntas nosotros las contestamos acá. Excelente. Entonces ya saben, gracias por escuchar Más como Jesús, gracias Javi por recibirme por acá, que Dios los bendiga, hasta luego.